Cuando pedí el divorcio, Luis estaba a punto de acompañar a su amante al hospital para un control prenatal. Al ver que hablaba en serio, guardó silencio unos segundos y dijo: «Lo entiendo, me pasé de la raya, no te preocupes. Cualquier condición que pongas, la aceptaré». Todos los demás decían que, en cierto modo, yo también había tenido suerte, por haber sido la esposa de Luis durante 10 años. Incluso al divorciarse, Luis no me había tratado mal. Solo yo sabía que, el año en que nos graduamos, fui a Hong Kong por él, y que el precio fue una ruptura casi total con mis padres. Solo yo recordaba que, en aquel entonces, para casarse conmigo, le rompieron 3 costillas. Claro que nada de eso importaba ya. Miré a Luis, sonreí y dije: «Bien, entonces mi condición es esta, no vuelvas a aparecer delante de mí nunca más». Capítulo 1. Esta noche la lluvia era especialmente fuerte. Todo el mundo parecía quedar envuelto en una cortina de lluvia interminable. La luz naranja de alerta por tifón parpadeaba sobre el puerto Victoria. Se encendía una vez cada 15 segundos, recordándole a todo el mundo que se preparara para prevenir desastres. En ese momento, Mónica, la empleada de la casa, levantó el equipaje ya preparado y dijo en voz baja: «Señora, el viento afuera ha aflojado un poco. Vámonos a la otra residencia. El conductor ya está esperando en el aparcamiento». Respondí con un leve sonido y giré la cabeza para mirar el reloj de pared. Ya casi eran las 10:30. Luis aún no había vuelto. Cuando salió durante el día, me dijo que lo esperara. Ahora parecía que probablemente ya no podría hacerlo. Una hora después, el Lincoln negro se detuvo en la residencia de la ladera. Apenas bajé del coche, vi a Luis ayudando a una chica a salir. Su vientre estaba apenas redondeado, llevaba zapatos planos y una prenda holgada, y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me quedé bajo la lluvia y levanté la cabeza, cruzando la mirada con Luis. Mónica parecía haberse quedado atascada con algo y no alcanzó a bajar a tiempo para abrir el paraguas. Las gotas de lluvia, grandes como frijoles, caían a cántaros. En apenas unos segundos, más de la mitad de mi pelo ya estaba empapado. Luis frunció ligeramente el ceño, soltó a la chica por reflejo y extendió la mano para cubrirme la cabeza. La amplitud de su palma todavía conservaba algo de calor, pero la lluvia la empapó enseguida. «Dentro de poco viene el tifón». «¿A dónde vas?». Aparté suavemente su mano. Avancé unos pasos rápidos hasta ponerme bajo el alero y pregunté con el ceño fruncido. Luis no respondió. Les dijo a las personas que estaban esperando cerca: «Lleven primero a Victoria al hospital». Lo entendí. Con razón hoy se había entretenido hasta tan tarde y encima iba a salir otra vez a estas horas. Seguramente ella había usado eso de encontrarse mal como excusa para tenerlo atado todo el día. Y ahora volvía a montar un drama diciendo que quería ir al hospital a hacerse un chequeo. Al oírlo, la chica apretó con fuerza la manga de Luis, como si estuviera a punto de echarse a llorar. En un cantonés muy fluido, dijo apresuradamente: «Luis, no quiero ir sola, acompáñame». Luis la calmó con una frase: «No tengas miedo, ve tú primero». Me quedé algo abstraída, aunque llevaba 10 años viviendo en Hong Kong. Mi cantonés seguía sin ser muy bueno. Normalmente, Luis rara vez me hablaba en cantonés. Siempre decía: «Ellen, viniste sola a Hong Kong por mí. Este no es tu lugar de origen, y aquí no tienes nada que te resulte familiar. No hace falta que aprendas estas cosas por mí. La que ha salido perdiendo eres tú». En ese instante, me di cuenta de repente de que aquello que él decía que yo no necesitaba aprender, no era solo su pasado, sino también su vida cotidiana. Exhalé un suspiro turbio y le dije a Luis: «Entraré primero. Date prisa. Tengo algo que decirte». Después de decir eso, entré directamente. Yo sabía que él se quedaría, y cuánto tiempo se quedara, no me importaba. Unos minutos después, Luis se sentó en el sofá. Parecía estar pensando cómo explicarme las cosas. En realidad, no hacía falta. A esa chica yo ya la conocía desde hacía tiempo. Era Victoria, la hija menor de uno de los mejores amigos del padre de Luis. Había vuelto de Alemania hacía justo un año. En cuanto vio a Luis por primera vez, cayó rendida. Una chica de poco más de 20 años que, una vez enamorada, se ofrece en sacrificio como una polilla arrojándose al fuego. En solo medio año, había quemado el 30% de la fortuna de su familia para usarlo como combustible para la carrera de Luis. En aquel momento, incluso me burlé de él, diciendo que era un viejo comiéndose hierba tierna, usando su cara para embaucar el patrimonio de la familia de Victoria. Ahora que lo veía, tal vez esto era la maldición del amor. Cuando alguien se entrega por completo a sus sentimientos, hay otra persona que termina conmovida. Nadie puede resistirse a eso. Igual que yo, cuando conocí a Luis a los 17 años en una tierra extraña.
cuando extendió la mano para protegerme. ¿Acaso no me enamoré también? Por eso, a los 22 años, abandoné todo y vine con él a Hong Kong. Al verlo fruncir el ceño, lo tranquilicé con una frase: no hace falta que me expliques nada. Al oír eso, pareció un poco sorprendido, y la culpa afloró en su rostro. Ellen, mañana haré que un abogado transfiera a tu nombre el 33,3% de las acciones de la filial, no el 33,3%. Luis, me fuiste infiel dentro del matrimonio. Yo quiero todas las acciones de la filial. Saqué del bolso el acuerdo de divorcio que ya había preparado y lo empujé suavemente hacia él. Lo miré y hablé con calma. Luis, divorciémonos. Capítulo 2. El breve silencio era como la calma antes de que llegue un tifón. Todos sabían que era falso. Solo faltaba que el ojo de la tormenta reuniera y absorbiera suficiente fuerza para lanzarse de lleno sobre la frágil ciudad portuaria. Y entonces, el cielo y la tierra se desgarrarían, y todo sería destruido. Vi pasar una emoción feroz por los ojos de Luis, pero él ya no era aquel muchacho impulsivo que, con tal de casarse conmigo, estuvo dispuesto a que le rompieran 3 costillas. Así que, en apenas un instante, esa emoción se extinguió por completo. Ellen, ya lo has decidido. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí claro. Si no, no habría venido hasta aquí. Él se detuvo un momento, como si lo entendiera. La residencia al pie de la colina estaba a apenas una colina de distancia de la casa principal. En aquel entonces, el padre de Luis se había enfurecido muchísimo al saber que insistía en casarse conmigo, y dejó claro que, mientras él viviera, jamás me reconocería como nuera. Por eso, en 10 años, las veces que fui a la residencia podían contarse con una sola mano. No sabía si Luis había sido considerado y había hecho que Victoria se instalara aquí a propósito, o si era que su padre consideraba que Victoria era la auténtica nuera de la familia y, por tanto, tenía derecho a vivir al pie de la casa principal. En cualquier caso, yo sabía que él estaba aquí, y yo había venido por una sola razón: divorciarme. Lo entiendo, me pasé de la raya. No te preocupes, cualquier cosa que pidas, la aceptaré. Mientras hablaba, metió la mano en el bolsillo. Aunque la tocó, no sacó la pluma Montblanc que siempre llevaba consigo, la que yo le había regalado. No lo señalé, simplemente le tendí otra pluma en el momento justo. Luego señalé suavemente el acuerdo y dije: yo ya he firmado. Firma tú también. Me conoces. Lo que no me corresponde, no lo quiero. Lo estaba apremiando, de una forma indirecta, pero evidente. Él murmuró un leve destapó la pluma y se quedó quieto un buen rato. Al final, aún así, escribió su nombre junto al mío. 2024, 11:10. Ellen, Luis. Cuando terminó de firmar, extendí la mano, recogí el acuerdo y lo guardé dentro de la carpeta, una hoja tan fina que casi dejaba pasar la luz. Sin embargo, cargaba con el peso de mis 10 años. Con el acuerdo de divorcio en la mano, me levanté y caminé hacia el segundo piso. Justo antes de doblar la esquina, me incliné un poco y le pregunté: ¿está ocupada la habitación principal? Él negó con la cabeza. No. Curvé ligeramente los labios y observé cómo la luz amarillenta caía sobre él. Eso me hizo pensar en la primera vez que llegué a la residencia al pie de la colina. Entonces, temiendo que yo no me acostumbrara a la humedad del lugar, había traído varios juegos de sábanas de seda para cambiarlas. No quiso dejar que nadie más lo hiciera y colocó personalmente, con sumo cuidado, cada capa de lo que iba debajo y encima. En aquella habitación principal, capa tras capa, todo había sido sinceridad. Qué lástima que solo pasáramos allí una noche, porque al día siguiente me llevó a la casa principal. En cuanto su padre me vio, estuvo a punto de desmayarse de la rabia. Señalándolo a la cara, lo insultó con furia. Con tantas mujeres en el mundo, tenías que empeñarte presosamente en casarte con la hija de Néstor. Estoy seguro de que lo haces adrede para clavarme una espina en la espalda y matarme del disgusto. Al ver que Luis no pensaba ceder, su padre agarró la carísima tabaquera de marfil que estaba sobre la mesa de madera roja y se la lanzó con fuerza a la cabeza. Después tomó el pesado bastón macizo de Nanmu dorado y empezó a golpearle la espalda. Los golpes sordos se prolongaron durante mucho tiempo, hasta que él mismo se cansó, jadeando con furia mientras nos gritaba: «¡Fuera! ¡Fuera!». Solo entonces Luis apretó los dientes y consiguió incorporarse. Tenía la cara blanca como el papel y apenas podía mantenerse en pie, pero aún así me sujetó de la mano y me llevó lentamente hacia afuera. Solo al llegar al hospital supimos que tenía 3 costillas rotas. Aunque el dolor era tan intenso que casi se desmayaba, delante de su padre no soltó mi mano ni una sola vez, y todavía al final seguía diciendo, palabra por palabra: «No me importa de quién sea hija Ellen. En esta vida, solo me casaré con ella». Y sin embargo,
Apenas 10 años después, antes incluso de que su padre muriera, nosotros ya habíamos llegado al final. En cierto modo, hasta era una buena cosa. Era mejor eso que esperar a que su padre muriera y que, aún así, nosotros tampoco hubiéramos logrado seguir adelante. Capítulo 3. Aquella noche, Luis solo se quedó media hora antes de marcharse. Supuse que Victoria acababa de llegar al hospital y ya lo estaba apurando para que fuera. La verdad es que nunca me gustó la residencia al pie de la colina, pero esa noche dormí con una dulzura inusual. Curiosamente, hasta el tifón cambió de rumbo. En el último momento, giró y se fue hacia otro sitio, dejando al Puerto Victoria en una calma absoluta. Solo que yo seguía sin saber si él recordaba que aquel día era nuestro 10º aniversario de boda. Medio mes después, cité a Luis en el edificio gubernamental número 12 del puerto de Wan Chai, para presentar formalmente la solicitud de divorcio. En el tribunal, el abogado dijo en voz baja: «Señora, Luis también le ha dejado las 3 residencias de lujo de Repulse Bay, Deepwater Bay y Central». Miré a Luis. Estaba al otro lado y asintió ligeramente, como si me dijera: «Acéptalas, te lo debo». Contuve mis emociones y le dije al abogado: «No quiero ni propiedades ni coches. Cámbielo todo por acciones. Vamos a resolver esto rápido». Él asintió y volvió a hablar con el abogado. Aprovechando ese momento, Luis se acercó a mi lado y dijo, como si me hiciera una promesa: «No te preocupes. Seguirás recibiendo cada año los dividendos de la empresa». Sonreí. Lo sé. Si quiero las acciones es solo porque, durante este último año, se me ocurrió una forma muy interesante de jugar esta partida. Al verme sonreír, pareció relajarse un poco, y repitió la misma frase de aquella noche: «Está bien, como tú quieras. Cualquier cosa que me pidas, la aceptaré». No dije nada, solo sentí un poco de náusea. Gracias a la generosidad de Luis, el reparto de bienes fue muy rápido, y el resultado final me dejó muy satisfecha. Me quedé con todas las acciones de la filial de propiedad total, con un valor de mercado superior a 200 millones. También obtuve el 45% de las acciones de las 3 empresas tecnológicas en las que había invertido su familia, valoradas en unos 700 millones. A eso se sumaban varias empresas nuevas que el propio Luis había elegido en estos últimos años. Sumando unas cosas con otras, terminé llevándome más de 3,000 millones de sus bienes. No era mucho, pero tampoco era poco. Cuando todo terminó, por fin obtuve aquel certificado. Sentí el cuerpo entero ligero. Avancé a grandes pasos por el pasillo hacia la salida. «Ellen, Ellen». Luis dio unos pasos tras de mí, llamándome cada vez más alto. Me detuve, molesta, y me volví bruscamente para mirarlo, frunciendo el ceño. Dije: «Luis, deja de llamarme. Me das asco». Él se quedó inmóvil un segundo, y por fin comprendió que mi buena cara durante ese medio mes solo había sido porque estaba esperando a que llegara el día en que el divorcio quedara de verdad cerrado. Se quedó callado largo rato antes de hablar al fin. «Solo quería decirte que no te preocupes. Si en el futuro tienes cualquier otra exigencia, aceptaré todas». Sonreí. Unas de luz descendía por la columna romana a la espalda de Luis, apuntándolo de lleno. Era como si el destino estuviera jugando conmigo y me preguntara: «Ellen, ¿de verdad no quieres pensarlo otra vez? Todavía queda unas de luz sobre él». No dudé. Asentí y dije: «Claro, Luis. Entonces mi exigencia es esta: a partir de ahora, no vuelvas a aparecer jamás delante de mí». Durante un instante, vi cómo se le abrían unas grietas en el rostro, como si alguien le hubiera dado un puñetazo de frente, dejándolo lívido, y yo me giré con ligereza y seguí caminando hacia afuera. En ese momento, el sol estaba en su punto más alto, iluminando Keynes Road con un resplandor dorado, comparado con aquel único haz de luz. Aquí había sol a lo largo de todo el horizonte. Capítulo 4. La noticia de mi divorcio de Luis se extendió muy rápido. Ni siquiera necesitaba pensarlo para saber quién lo había hecho. Victoria lo había perseguido obsesivamente durante un año entero. Por fin había logrado quedarse embarazada del bebé precioso, y además había esperado a que yo tomara la iniciativa de divorciarme. Si no difundía esta noticia hasta la luna, entonces sería porque su familia no servía para nada. Lo que no esperaba era que fuera todavía un poco más estúpida de lo que yo imaginaba. Apenas salí de la empresa, la entrada ya estaba rodeada de periodistas, con cámaras y micrófonos apuntándome, parloteando como gorriones dentro de una sartén de aceite hirviendo. «Señora Luis, ¿es verdad que usted y Luis se han divorciado? ¿Ha sido porque en estos 10 años no logró tener hijos? Señora Luis, según los rumores, como usted no podía tener hijos, el padre de Luis nunca reconoció su posición. ¿Es cierto? ¿Afectará su divorcio al desarrollo futuro de la empresa?».
¿La echaron de casa? Señora Louise, díganos algo. Señora Louise, señora Louise. No me molesté en responder. Justo cuando estaba a punto de ordenar a los guardaespaldas que bloquearan a aquella gente, vi a Victoria acercándose, con una mano sosteniéndose el vientre. Su voz tenía ese deje tan particular suyo, y enseguida atrajo hacia ella la atención de los periodistas. Ay, ustedes de verdad se están pasando. Ya bastante doloroso es que no pueda tener hijos. Y ahora además está divorciada, como un perro callejero. Y aún así ustedes siguen preguntando y preguntando. Aquellos reporteros eran listos como el hambre, y enseguida giraron los micrófonos hacia ella. Victoria, ¿el bebé que lleva en el vientre es el pequeño heredero de la familia de Luis? Victoria, ¿Luis se divorció de su esposa por usted y por el hijo que espera? Victoria, ¿cuándo podremos ver la boda entre usted y Luis? Victoria sonrió con brillo y agitó la mano. Pronto, pronto. Sea niño o niña, da igual. De todos modos, es el primer hijo de Luis. Al ver que mi expresión no cambiaba, Victoria alzó una ceja y se acercó a mí, bajando la voz. Deja de fingir. Si quieres llorar, llora. No puedes culpar a nadie. ¿Quién te manda no poder tener hijos y además no saber retener a un hombre? No dije nada. La miré, levanté la mano y le di una bofetada. Después de aquel sonido seco, la mejilla izquierda de Victoria se puso roja. Me miró llena de furia y dijo, ¿te atreves a pegarme? Sonreí. ¿Y por qué no iba a atreverme? El niño que llevas en el vientre tiene 3 meses. Yo me divorcié de Luis hace apenas unos días. Eso es una prueba irrefutable de que me fue infiel durante el matrimonio. Di una palabra más, y haré que tu hijo nazca cargando con la etiqueta de bastardo. Hablé despacio, imitando su tono. Cuando terminé, apretó los dientes y me miró con odio. Un odio tan denso que casi podía tocarse. No lo entendía. Luis y yo ya estábamos divorciados. Ella estaba a punto de conseguir lo que quería. Entonces, ¿por qué odiarme a mí? Muy pronto, el coche de Luis se detuvo junto a la acera. Abrió la puerta y caminó directamente hacia nosotros. Los periodistas quisieron abalanzarse también sobre él, pero los guardaespaldas los apartaron. Me miró, y su expresión se ensombreció ligeramente. Solo llevábamos unos días sin vernos, pero había adelgazado tanto que incluso el traje hecho a medida le quedaba algo vacío. En cuanto Victoria lo vio, puso expresión agraviada. Corrió hacia él y quiso aferrarse a su brazo, pero él la apartó directamente. Vino deprisa hacia mí y me preguntó, ¿estás bien? Levanté una ceja. ¿Qué clase de escena era esta ahora? Aún así, respondí con educación, estoy bien. Ya me voy. Después de decir eso, me dispuse a irme en dirección contraria. Victoria estalló en el acto y gritó furiosa, Luis, estoy embarazada de tu hijo y tú le preguntas si ella está bien. Le acercó la parte de la cara donde yo la había abofeteado y dijo con agravio, mira, encima me ha pegado. ¿Con qué derecho me pega? Luis frunció el ceño, bajó la cabeza y dijo, Ellen siempre ha tenido un carácter muy tranquilo. ¿Qué le dijiste o qué hiciste para provocarla? ¿No puedes ser un poco más sensata? Victoria se quedó paralizada en el sitio ante aquella reprimenda. Mientras tanto, él dio un paso para seguirme y dijo, Ellen, ¿puedo llamarte así? No le di una respuesta clara, solo pregunté, ¿pasa algo más? Hizo una pausa y después dijo, ¿te vas de Hong Kong? Esta mañana yo había traído desde Jingzhou a un equipo de finanzas para hacerse cargo de varias empresas. Él seguramente ya había adivinado que me iba. Respondí con un leve Luego preguntó, ¿cuándo volverás otra vez? Antes de que pudiera responder, Victoria soltó un grito. Evidentemente, había quedado tan aturdida por lo que Luis acababa de decir que solo ahora reaccionaba. Sonreí, con la mirada apenas titilando, y dije, cuando Victoria dé a luz, volveré para traer un regalo. Luis, cuando llegue ese momento, ¿qué te parece si te hago un gran regalo? Él bajó la cabeza y guardó silencio, claramente afectado. En todos estos años, casi nunca lo había visto con un semblante tan sombrío. Eso me hizo recordar la primera vez que lo conocí. Yo acababa de llegar a Los Ángeles y no conocía prácticamente nada. La gente solía burlarse de mí, llamándome paleta. Me pegaban chicle en el pelo y me llenaban la silla de pegamento. Era un tipo de acoso ni lo bastante grave para escandalizar a nadie, ni lo bastante pequeño como para ignorarlo. Los profesores tampoco hacían nada, hasta que un día, unos chicos, riéndose, dijeron que me llevarían a un lugar divertido. Empezaron a arrastrarme, y en el último segundo, Luis se plantó delante de mí, levantó la cabeza hacia ellos y dijo con frialdad, fuck off. Al final, naturalmente, todo terminó en una pelea. Él acabó herido, pero su expresión siguió siendo sombría mientras me miraba y decía, a partir de ahora, vienes conmigo.
Yo asentí mientras le curaba cuidadosamente las heridas, y en ese solo instante, quedé completamente alcanzada. Desde aquel día, me convertí en su sombra, y también supe que lo habían enviado solo al extranjero con 15 años. Aquellos 2 años fuera le habían dejado una depresión muy severa. En este momento, la sensación me resultaba familiar. Parecía que estaba volviendo a recaer, pero ya no quería ocuparme de ello. Después de todo, ya estábamos divorciados, así que decidí fingir que no me daba cuenta. Unos segundos después, me miró y dijo, «Está bien, entonces, tienes que venir». Capítulo 5. Unos días después, regresé a Jingzhou. En el instante en que aterricé en el aeropuerto capital de Jingzhou, inesperadamente sentí una especie de timidez al volver a mi tierra. Recuerdo que tenía 22 años. Después de graduarme en UCLA, seguí a Luis hasta Hong Kong. Al principio, mis padres no reaccionaron demasiado. Solo se quejaron con cariño de que, cuando una hija crece, ya no se la puede retener en casa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que, al descubrir quién era Luis, me ordenaran casi de manera tajante que regresara inmediatamente a Pekín. En aquel entonces, mi padre, igual que el padre de Luis, se enfureció tanto que estuvo a punto de estallar. Solo me dijo que volviera, y que no me arrepintiera cuando de verdad lo matara del disgusto. Yo me negué, y no entendía por qué no nos permitían estar juntos. Así que nos quedamos atrapados en ese enfrentamiento. No fue hasta que a Luis le rompieron 3 costillas. Pasó más de medio año hospitalizado y aún así insistía en casarse conmigo. Cuando mi madre finalmente se conmovió, mezclando la presión con la persuasión, llevó a mi padre consigo y voló a Hong Kong, donde me contó una vieja historia de muchos años atrás. Resultó que mi padre y el padre de Luis habían sido en otro tiempo inmigrantes clandestinos que habían logrado llegar a Hong Kong. Los dos habían pasado juntos por varias persecuciones y detenciones. En la ocasión más peligrosa, el padre de Luis estuvo a punto de morir en la cárcel, y fue mi padre quien le salvó la vida cediéndole su propia agua y comida. Pero las buenas intenciones no recibieron una buena recompensa. Durante una gran redada, el padre de Luis denunció a mi padre. A causa de esa denuncia, mi padre perdió toda posibilidad de quedarse en Hong Kong. En cambio, el padre de Luis sí logró quedarse y además hizo fortuna. Después, mi padre, incapaz de resignarse, cambió de rumbo y se fue a la capital, abriéndose paso a golpes contra la vida. Atravesó una dificultad tras otra hasta conseguir llegar a donde está hoy. Cuando supo quién era Luis, mi padre se negó rotundamente a ceder. Después de todo, si su padre era de esa clase de persona, ¿cómo iba Luis a ser alguien decente? Más tarde, mis padres quisieron llevarme con ellos, pero yo me negué a marcharme. Al final, la situación se volvió tan tensa que casi acabé completamente distanciada de ellos. Han pasado 10 años, y al mirar atrás ahora, tanto la traición de Luis al engañarme dentro del matrimonio, como el hecho de que al final termináramos divorciándonos y tomando caminos separados, solo pueden describirse como karma cerrando el círculo. Y yo también. Me lo busqué yo sola. Capítulo 6. Helen, sonó una voz extraña, aunque con un leve matiz de familiaridad. Levanté la vista y me sorprendí un poco. No esperaba que fuera él quien viniera a recogerme. El hombre que caminaba hacia mí era alto y delgado. Llevaba un abrigo oscuro de lana, entallado, que le llegaba hasta las rodillas, y el jersey negro de cuello alto que llevaba debajo le daba un aire especialmente sobrio y contenido. Sus pantalones de traje afelpados, en el mismo tono, caían impecables y sin una sola arruga, combinados con unos zapatos derby. Toda su figura desprendía un aire de erudición. Levanté la mano y sonreí a modo de saludo. Pablo, ¿cuánto tiempo sin verte? Pablo, el hijo de una gran amiga de mi madre, tenía mi misma edad. Había sido un prodigio desde niño. Jamás había quedado segundo en nada. Pertenecía a una familia de intelectuales de 3 generaciones y era el ejemplo perfecto de rectitud. Había oído que ahora daba clases en la Universidad de Pekín, especializado en psicología. Pareció alegrarse un poco al verme. Extendió la mano para tomarme la maleta, y luego me entregó el calentador de manos que ya había entibiado en el bolsillo, diciendo, «Hace frío, ¿verdad? Y eso que apenas estamos a principios de diciembre. Jingzhou ya ha tenido una nevada, comparada con Hong Kong. Jingzhou sí que era mucho más fría». Asentí. ¿Y mis padres? Ellos, en estos 2 últimos años, a medida que mis padres y yo nos habíamos ido haciendo mayores, nuestra relación había mejorado bastante en comparación con los primeros años. Pero, aún así, en aquel entonces fui yo quien de verdad les rompió el corazón. Si no venían, también lo entendía. Están fuera, en el coche. Hace demasiado frío y no quise que bajaran. Los verás enseguida. La voz de Pablo era muy agradable.
un acento estándar de Pekín con un toque de la franqueza típica del norte. Comparado con el cantonés, con todos sus giros y modulaciones, echaba mucho más de menos este sonido. Unos minutos después, me senté en el asiento del copiloto del SUV, un Audi LS7 de 5,7 metros, imponente y elegante. Vi a mis padres sentados juntos en la parte de atrás. El corazón me dio varios saltos y, en apenas un segundo, se me agrió la nariz y me entraron ganas de llorar. Aún no había abierto la boca cuando mi madre se inclinó hacia adelante primero. Después de observarme unos segundos, se le enrojecieron los ojos. Ellen, has adelgazado. Durante este tiempo, ¿no has estado comiendo bien? Después de tanto tiempo sin vernos, lo primero que me dijo fue, has adelgazado. Me mordí los labios y la llamé, mamá. Toda la tristeza acumulada, toda la amargura y toda la decepción que llevaba guardando quién sabe cuánto tiempo se desbordaron en el instante en que vi a mi madre. 5 años de amor apasionado, 10 años de matrimonio, y media vida desperdiciada. ¿Cómo no iba a sentir odio? Pero en Hong Kong no tenía ningún puerto donde refugiarme. Solo podía sostener por mí misma un pedacito estrecho de cielo. Menos mal que esto era Hangzhou. Aquí todavía tenía a mis padres. Mi madre respondió. Se secó las lágrimas, y así nos quedamos madre e hija, mirándonos con los ojos llenos de lágrimas dentro del coche ajeno. Ya está bien, ¿por qué lloras? No es que haya pasado algo del otro mundo. Pablo se va a reír de nosotras. Unos segundos después, mi padre carraspeó con sordina. Su voz sonó algo forzada, pero aún tenía firmeza. Pablo alzó las cejas y sonrió. Tío, hoy salí de casa sin traerme las orejas. No oigo nada. Esa sola frase dispersó un poco la tristeza del ambiente. Miré a mi padre y abrí los labios. Papá. Mi padre respondió con un leve Me sostuvo la mirada profundamente y dijo, has vuelto. Con eso basta. Capítulo 7. Aquella noche, volví a Wangjing con mis padres. Pablo tenía clase al día siguiente, así que condujo de vuelta a Aidian. Este era el mismo piso en el que vivía antes de irme al extranjero. Ahora mis padres hacía tiempo que ya habían comprado una casa más grande, más lujosa y en una ubicación mejor. Pero ahora que había vuelto, seguía queriendo quedarme aquí. Después de ducharme, me acurruqué junto a mi madre y le dije, mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche? Mi padre resopló, nada más volver. Ya vienes a acaparar a tu madre. De verdad, me reí y bromeé, el mundo al revés. Mi padre se quedó atragantado un segundo, pero luego también se rió. Mi madre no pudo negarse a mí, así que asintió. Vale, nosotras dos hablaremos un rato. Y tu padre dormirá en la habitación de invitados. Solté una risita apagada, feliz de verdad desde el fondo del corazón. Cuando mi madre y yo apagamos la luz y nos acostamos, al final no pudo evitarlo y preguntó en voz baja, ¿entonces tú y, de verdad se divorciaron? Como si tuviera miedo de que decir su nombre me hiciera daño. Lo pasó por alto de forma vaga. Murmuré sí, nos divorciamos. Le saqué bastante dinero. Mi madre me dio un pellizco suave. Niña, un marido y una mujer son una sola cosa. Lo suyo ya era tuyo. Y además, se pasó muchísimo. El que tendría que haberse ido sin nada era él. Toda esa familia está podrida desde la raíz. Escuchando a mi madre reprenderlo casi con indignación, sonreí y dije, sí, mamá, la verdad es que tú y papá sí supieron ver cómo era. La ciega fui yo. Me arrepiento un poco de haber perdido tanto tiempo. Si en aquel entonces, si me hubiera ido con mis padres, ¿habría sido distinto el resultado? En cuanto esas palabras salieron, mi madre se quedó en silencio. Solo después de un buen rato dijo, ¿quién no ha tenido alguna vez la cabeza nublada? No fue una pérdida. En la vida no se recorre ningún camino en vano. Cada paso cuenta. Precisamente por esos más de 10 años. Ahora eres quien eres. Una lágrima me cayó por la cara en la oscuridad. Mi madre no me culpó, y eso solo hizo que me sintiera aún más estúpida. De verdad había estado tan segura de que Luis solo me amaría a mí para siempre. Unos segundos después, mi madre se incorporó y chasqueó la lengua. Yo lo que digo es que Pablo es un buen chico. Sí, se casó y se divorció, pero ese niño... No pude evitar reírme. El cambio de tema había sido demasiado brusco. Mamá, ya sé que Pablo es buena persona, pero no puedes forzarlo. Además, él tampoco siente. ¿Quién ha dicho eso? Lleva años gustando de ti. Si tú no hubieras corrido detrás de Luis a Hong Kong y te hubieras casado, él no habría sufrido tanto como para escuchar a su madre y casarse también. Y en menos de medio año se divorció, y desde entonces no ha vuelto a casarse. Me quedé paralizada, al recordar todos los años que había conocido a Pablo. Era verdad que le gustaba seguirme a todas partes. Cuando tenía 15 años, salí en moto de un callejón y no alcancé a frenar a tiempo, así que me estampé de frente contra un pilar del puente.
Me caí al suelo y me destrocé las rodillas, cubiertas de sangre. Pablo ni se lo pensó. Tiró su bicicleta, corrió hacia mí y me levantó de golpe en brazos. Un hombre normalmente tan sereno como un tronco. En ese momento daba vueltas como una mosca sin cabeza, mascullando por lo bajo: no tengas miedo, no tengas miedo. Vamos al hospital. Al hospital. ¿Dónde está el hospital? Casi me dieron ganas de reír. Cuando volví en mí, vi que mi madre me estaba mirando fijamente. Me di la vuelta y dije: no es nada de eso. No te preocupes. No pienso volver a casarme. A dormir. A dormir. Mi madre soltó un «oh», y antes de quedarse dormida todavía me recordó que me lo pensara otra vez. Capítulo 8. Una semana entera de lluvias continuas. Aunque el tifón no llegó a tocar tierra, aún así trajo sus efectos. En el hospital privado del centro de Hong Kong, la voz de Victoria sonó aguda y estridente. No me importa. Que venga ahora mismo. Quiero ver a Luis. No puede tratarme así. Luis se frotó el entrecejo, sintiendo únicamente que, desde que Ellen se fue, estaba cada vez más cansado. Deja de gritar. Estoy aquí, dijo desde la puerta de la habitación del hospital. En cuanto Victoria lo vio, las lágrimas empezaron a caerle en hileras, sujetándose el vientre. Se bajó de la cama apresuradamente, sin tiempo siquiera de ponerse los zapatos. Luis, sé que me equivoqué. No debería haber montado semejante escena para que todo el mundo supiera que tú y Ellen se divorciaron. No sabía que eso afectaría a la empresa. El espectáculo que Victoria montó aquel día en la puerta de la empresa se extendió muy rápido. En poco tiempo, las acciones de la compañía matriz empezaron a caer una y otra vez. Luis sabía perfectamente que aquello no era solo consecuencia de la fermentación mediática. Ellen había movido ficha. Después de regresar a Jingzhou, vendió todas sus acciones a Wantin. Wantin era la empresa de su padre, y su influencia resultó ser aún más asombrosa de lo que él había imaginado. En solo una semana, Ellen utilizó Wantin para arrinconar a la compañía matriz. Si no querían que la filial y varias otras empresas se convirtieran por completo en sucursales de Wantin en Hong Kong, no les quedaba más remedio que recomprar las acciones a un precio altísimo. Si no las recompraban, con la capacidad de Wantin sería solo cuestión de tiempo que absorbiera todas esas empresas. Y después, le tocaría el turno a la compañía matriz. Si la compañía matriz cambiaba de manos, su padre probablemente moriría de rabia en el acto. Luis inhaló una bocanada de aire frío. Así que aquella forma interesante de jugar que ella había mencionado consistía en hacer que él y la empresa hicieran exactamente lo mismo que Victoria había hecho durante ese último año: sacrificarse, quemar sus propios activos y convertirlos en combustible para Wantin. ¡Qué método tan firme, tan preciso y tan despiadado! Después negó con la cabeza y pensó: muy propio de ella. Todavía recordaba aquel año, cuando ella solo tenía 17. En cuanto se familiarizó con el entorno a su lado, empezó a arrasarlo todo. En una competición, ella sola aguantó la presión de 14 equipos y de varios mentores que despreciaban a los chinos, usando los últimos $500 que les quedaban como capital inicial. En apenas medio mes absorbió consecutivamente todos los activos de 4 equipos. Luego se unió a él para derrotar a los 10 equipos restantes, pasando de 500 a 5,000, y luego hasta $79,624. En no más de 3 meses, habían ganado, y de forma aplastante. Después, ella donó íntegramente todo el dinero que habían ganado de vuelta a su país. Aquellos extranjeros rubios, de ojos claros y con ese acento afectado de ABC, estaban tan furiosos que casi reventaban, pero no podían hacer nada. Cada vez que pensaba en aquello, no podía evitar querer reírse. En aquellos años, en aquella verdadera tierra extranjera donde solo estaban ellos dos, su Ellen había estado a su lado en todo momento. Había sido como un pequeño sol, derritiendo toda la maldad que los rodeaba. Cuando oía sus discusiones con su padre, lo abrazaba y lo consolaba. Sabía que él estaba solo en el extranjero, que había sido excluido, despreciado, acosado y aislado, y que había sufrido humillaciones y reproches sin motivo alguno, y por eso lloraba por él de pura pena. Y todas aquellas emociones del pasado, aquellas que casi lo habían llevado al borde del colapso, fueron disipándose una por una después de que ella apareciera. Incluso cuando sus episodios de depresión empeoraban y él se hacía daño, ella se lanzaba sobre él, lo abrazaba con fuerza y repetía sin parar: me quedaré contigo para siempre. Fue Ellen quien lo devolvió a la vida. Luis, Luis. La fuerte sacudida lo hizo volver al presente. Victoria frunció la boca, molesta, y dijo: ¿en qué estás pensando? ¿Escuchaste lo que dije? Mi papi pregunta cuándo nos vamos a casar. Luis apartó la mano de Victoria. ¿Casarse? En esta vida, él solo tendría una esposa. Unos segundos después,
Fue como si hubiera llegado a una conclusión. Todo lo que él tenía, en realidad, ya le pertenecía a Ellen desde el principio. Si ella lo quería, él estaría más que dispuesto a arrodillarse y entregárselo. Y puesto que ahora ella quería jugar, entonces aunque hubiera que encender fuegos de alarma solo para divertir a los señores feudales, ¿qué más daba? Ya está, tengo cosas que hacer. Deja de montar escándalos. Después de decir eso, Luis se dio la vuelta y se marchó, dejando a Victoria detrás, gritando hasta quedarse sin voz. Capítulo 9. Dentro del coche a toda velocidad, Luis fruncía el ceño con fuerza. Miraba el video, donde los padres de Ellen la contemplaban con los ojos llenos de sonrisa, mientras a su lado estaba sentado un hombre de porte erguido y firme. A ese hombre ya lo había visto antes en los álbumes de fotos de la infancia de Ellen. Recordaba que se llamaba Pablo. Parecía que, en menos de medio mes, los padres de Ellen ya estaban pensando en buscarle un nuevo candidato para casarse, y ese hombre, claramente, sentía mucho por Ellen. Unos segundos después, Luis cerró los ojos y se quedó pensando. Se había equivocado. Había supuesto que, incluso después del divorcio, seguiría siendo capaz de mantenerla a su lado, aunque había afirmado. En realidad solo quería apaciguar un poco el rencor que ella llevaba dentro. Después de todo, habían compartido más de 10 años. Ella era tan blanda de corazón que, tarde o temprano, acabaría perdonándolo. Pero ahora, de pronto, sintió miedo. La verdad era que, ya fuera Wantin o Jing-soo, a quienes más temía seguía siendo a sus padres. Hace 10 años, Ellen había sido capaz de abandonarlo todo por él y correr hasta Hong Kong. Pero ahora que había vuelto a Jing-soo, hacer que bajara sola otra vez al sur probablemente era imposible. Cuando volvió a abrir los ojos, en la mirada de Luis pasó un destello de determinación. Sacó el teléfono y hizo una llamada. Liberen las acciones. Resérvenme el primer vuelo a Jing-soo, cuanto antes mejor. Capítulo 10. Ellen. Buenos días. Tengo una buena noticia y una noticia aún mejor. ¿Cuál quieres escuchar primero? Durante este tiempo entré en Wantin, llevando conmigo 3.000 millones como capital. Nadie podía decir ni una sola palabra en contra. La que me estaba hablando en ese momento era Zoe, la secretaria que mi padre me había asignado, con 25 años, licenciada y máster por la Universidad de Pekín. La ficharon para Wantin en cuanto se graduó. Tenerla de secretaria conmigo era casi desperdiciar su talento. Sonreí y dije, primero quiero oír la buena noticia. Sus ojos brillaron. Esta mañana el señor Pablo volvió a mandar flores. Dijo que justo pasaba por allí, pero yo no me lo creo. El estilo del ramo parece del viejo local del oeste de la ciudad. ¡Qué barbaridad! Son decenas de kilómetros ida y vuelta. Solo entonces vi sobre el amplio escritorio un ramo de hibiscos, rosados con un toque de blanco tierno. No eran muchos, 11 flores, símbolo de fe y espera. Alcé una ceja y pregunté con calma, ¿y la noticia aún mejor? Zoe se puso un poco más seria y habló más deprisa. Esta mañana llegó noticia desde Hong Kong. La empresa de Luis soltó acciones, ni demasiadas ni demasiado pocas, justo las suficientes para que podamos tragárnoslas todas. Al ver que yo no decía nada, contuvo un poco la sonrisa, y preguntó con cautela, ¿nos las comemos? Después de todo, Luis y yo habíamos sido marido y mujer durante 10 años. Era normal que Zoe no supiera bien cómo estaba yo por dentro. Levanté la vista y arqueé una ceja. ¿Y por qué no? ¿Desde cuándo dejamos pasar el dinero? Zoe asintió. Entendido. Le señalé con la barbilla. Ve, cuando se dio la vuelta, saqué el móvil y le envié un mensaje a Pablo. Gracias por las flores. ¿Me harías el honor de dejar que te invite a cenar esta noche? Casi al instante, tras 2 vibraciones, llegó la respuesta. El honor es mío. Capítulo 11. Aquella noche, junto al templo de Yonge, en la entrada del Luton de Wudoyin, Jinyan Anlin Academy, Pablo llegó primero. Había reservado uno de los salones interiores y estaba sirviendo té. Perdón, había un poco de atasco en el camino. Dejé el bolso y me senté a su derecha. Aunque era un reservado para 2, había espacio de sobra para 5 o 6 personas. Aún así, elegí a propósito el asiento justo a su lado. La mano de Pablo se detuvo apenas un instante. Alzó la vista y me miró. Yo había vuelto expresamente a cambiarme de ropa y a maquillarme. La blusa de seda azul lago y el pantalón negro de traje que llevaba durante el día los había cambiado por un vestido ajustado, de cuello redondo, con abertura lateral, sabiendo que le gustaban las fragancias amaderadas. Incluso cambié de perfume a propósito. Pablo dejó la tetera Sisi que tenía en la mano y sonrió al preguntar, ¿esperamos a alguien más? Levanté una ceja. ¿Es que una mujer no puede arreglarse para quien sabe apreciarla? Aunque no sentía por él nada demasiado intenso, tenía que admitirlo.
De verdad era muy inteligente. Estar con una persona inteligente era sencillo y cómodo, sobre todo porque le gustaba yo, y eso lo hacía aún más atento y considerado. Al ver que no lo negaba, dejó de insistir. Solo le dijo al camarero que ya podían traer los platos. Nos pusimos a conversar sin prisa, del norte al sur, del país al extranjero. De pronto, alguien empujó la puerta y entró. Su voz llevaba un rastro de cansancio de viaje, como si acabara de llegar desde muy lejos. Perdón, no quedan reservados libres. ¿Sería posible compartir mesa? No sabía de dónde había aprendido Luis esa costumbre local. Ahora hasta sabía eso de compartir mesa. Sin siquiera levantar la cabeza, dije, no, lárgate. Él sonrió, se acercó y se sentó a mi lado. Echó un vistazo al borde de mi vestido, y el rostro de Ellen se le ensombreció un poco más. El invitado merece ser bien recibido. Ellen, he pasado varias horas en un avión. Estoy cansadísimo. Habló en voz baja, con ese descaro pegajoso exactamente igual al de años atrás. Disculpe, me pregunto si al señor Pablo le molestaría. Era como si Luis acabara de reparar en la presencia de Pablo. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, soltó aquella pregunta. Pablo me miró y sonrió antes de decir, a mí no me molesta, pero nosotros ya hemos terminado de comer. Si el señor Luis tiene hambre, siempre puede pedir algunos platos más para esta mesa. Esto ya son restos de comida. Al fin y al cabo, si se los come, podrían sentarle mal. Alcé una ceja. Pablo era más agresivo de lo que había imaginado. Después de decir eso, se puso de pie y me tendió la mano. No dudé en tomarla, usando su fuerza para levantarme. Los dos quedamos pegados el uno al otro, a una distancia que hacía rato había sobrepasado el límite seguro entre simples amigos. En apenas un instante, el rostro de Luis se ensombreció. Extendió la mano para detenernos y dijo, Ellen, vuelve a casa conmigo. No pude evitar sonreír un poco y le devolví la pregunta. ¿Volver a casa? ¿A cuál casa? Esta es mi casa. ¿Quieres que vuelva contigo a Hong Kong? Esa es tu casa, no la mía. Al oír mis palabras, su espalda se tensó de golpe. Se le puso la cara blanca y hasta pareció quedarse sin aire. Solo unos segundos después consiguió decir, te he fallado. Lo que quieras. La empresa, mientras vuelvas a casa conmigo. Estoy dispuesto a... Luis, me he dado cuenta de que la gente importante de verdad olvida las cosas con facilidad. Lo interrumpí. Parece que has olvidado que ya estamos divorciados. No voy a volver. Ni voy a aceptar ninguna muestra de buena voluntad de tu parte. Se apretó los labios. Al ver lo firme que estaba, más de la mitad del color desapareció de su rostro. Era como si hubiera recibido una herida gravísima. Fruncí apenas el ceño y, de forma brusca, recordé aquel atraco que sufrimos en Los Ángeles. Todavía recuerdo que fue en mi segundo año allí. Aquella pandilla era brutal, como si hubiera venido preparada. Acorralaron a varios asiáticos y nos exigieron dinero, que nos quitáramos la ropa y entregáramos todos los objetos de valor. Luis me protegió con su cuerpo y los miró con una ferocidad salvaje. Me susurró al oído, quédate pegada a mí. Yo asentí una y otra vez, aterrada, temiendo que con el menor error ambos perdiéramos la vida allí. Unos minutos después, encontró el momento oportuno y se enfrentó a uno de ellos. ¿Quién iba a imaginar que aquel tipo llevaba un arma de fuego? 2 disparos sonaron de golpe, y yo casi perdí el alma del susto. Pero Luis no cambió de expresión. Solo me dijo, quédate pegada a mí, corre, Ellen, no tengas miedo, sígueme. Me nació el viento en los pies, y simplemente eché a correr detrás de él. Solo cuando llegamos a un lugar seguro me di cuenta de que tenía un disparo en el brazo y otro en el hombro, y no había dicho ni una palabra por miedo a asustarme. Por suerte, aquellos matones llevaban armas viejas y de quién sabe cuántas manos habían pasado, y las balas no tenían punta de camisa dura. Si no, probablemente su brazo izquierdo habría quedado inutilizado. Yo lloré desconsoladamente, aterrada de que se muriera. Las lágrimas no dejaban de caer. Entonces su rostro estaba tan pálido y sin sangre como ahora, y aún así no dejó de consolarme. Deja de llorar, qué fea te pones, pareces un gatito manchado. Ahora, temo que ya nunca podamos volver a aquel tiempo. No quería seguir dejándome arrastrar por las emociones del pasado, así que lo miré y dije, recuerdo que el día del divorcio dijiste que, en el futuro, cualquier cosa que te pidiera, la aceptarías. El rostro de Luis cambió. Quiso detenerme, pero ya era tarde. Quiero que no vuelvas a aparecer delante de mí jamás. Esa frase la dije 2 veces, cada vez con más seriedad que la anterior, cada vez con más determinación. Cuando terminé, me apoyé en Pablo y dije en voz baja, Luis, voy a intentar algo con otra persona. No vuelvas a buscarme. Voy a empezar una nueva vida. En un solo instante, el cielo y la tierra se desplomaron, y todo fue destruido. En ese momento, Luis era como una ciudad frágil arrasada por un tifón.
parpadeó, y de verdad le cayó una lágrima. Abrió la boca, pero solo logré oír unas pocas palabras. No hagas esto, no me hagas esto. Ellen había tirado todo por la borda, había sacrificado la empresa de su familia, solo para suplicarme que lo perdonara y llevarme de vuelta a casa. Y sin embargo yo estaba allí, tomada de la mano de otro, diciéndole que iba a empezar una nueva vida. No volví a mirarlo, me di la vuelta y me fui con Pablo. Yo sabía que siempre había estado apostando por mi debilidad, con el divorcio y también con sus recaídas. Pero, ¿qué había hecho yo mal? ¿Para qué me tratara así? No podía aceptarlo, y lo odiaba. Odiaba lo bien que me había tratado al principio, y odiaba que ahora lo hubiera destruido todo. Capítulo 12. Luis cayó enfermo. Siempre había sido obstinado. La enfermedad psicológica extrema que padecía recayó por el golpe que yo le provoqué. Pasaba los días aturdido, y ya había llegado a un punto tan grave que ni siquiera podía alimentarse por sí mismo. Solo podía sostener sus signos vitales apoyado en esas frías máquinas médicas. La empresa familiar también cayó en el caos. Guantín aprovechó la ocasión para tragarse una gran cantidad de acciones y se convirtió en el segundo mayor accionista después de Luis. Escuché que, cuando el padre de Luis se enteró, no logró resistirlo y acabó en urgencias. Padre e hijo cayeron enfermos a la vez, y si nadie daba un paso al frente para sostener la situación, la empresa seguramente terminaría muriendo. Al final, fue Victoria quien acudió a suplicar ante su padre, amenazándolo con su propia vida y con el niño que llevaba en el vientre. Lo obligó a poner dinero y esfuerzo. Qué muchacha tan tonta, y qué imposible no compadecerse del corazón de unos padres. En menos de un mes, la empresa de la familia de Victoria perdió media vida, mientras que la de Luis seguía medio muerta, quien, abiertamente y en secreto, se tragó todas las acciones del mercado y terminó ganando hasta rebosar fue Guantín. Fui yo. Equivocarse una vez puede llamarse tener el juicio nublado. Equivocarse por segunda vez ya es una estupidez imperdonable. Justo cuando la empresa familiar de Luis estaba a punto de desplomarse como madera seca y convertirse definitivamente en alimento para Guantín. Y justo cuando Luis mismo estaba a punto de apagarse por completo. El padre de Luis llegó a Jingzhou y fue a suplicar ante mis padres. Acababa de salir del hospital. Tenía el pelo completamente blanco, temblaba de pies a cabeza, y parecía un hombre al que ya le quedaba poco tiempo. Allí, delante de mi padre, llevaba la espalda encorvada, como si hubiera envejecido más de 20 años. Unos segundos después, incluso cayó de rodillas y gritó con voz desgarrada: Néstor, si quieres mi empresa, mi vida, si quieres que me arrodille aquí y te suplique, que te pida perdón, que reconozca que te fallé, que haga lo que tú quieras, puedes hacerlo. Fui yo quien se equivocó, traicioné la confianza, fui peor que un cerdo o un perro, pero mi hijo de verdad ama a tu hija. Solo te pido que la dejes ir a verlo una vez. Fui yo quien dijo que tenía cáncer, que necesitaba la médula ósea de mi propio nieto para prolongar mi vida. Y fui yo quien drogó a Luis para que pasara una noche con esa muchacha. Todo es culpa mía. Luis nunca amó a nadie más. Él solo quería a ese niño para salvarme la vida. Cada sonido estaba lleno de arrepentimiento. Cada palabra empapada en sangre y lágrimas. Todo su corazón y toda su mente estaban ocupados por el miedo a perder a su hijo. Qué distinto era este hombre del que dejó a Luis solo en el extranjero durante años, y del que le rompió con sus propias manos 3 costillas. Aunque yo sabía que quizá eso también era una forma de amor paternal, seguía pareciéndome infinitamente repugnante, infinitamente deforme, ni siquiera con el arrodillado suplicando. Mi padre decidió por mí. Quería que fuera yo quien tomara la decisión. Lo único que hizo fue mandar a alguien para que lo llevara al hospital donde estaba Luis, y dar la orden de buscar a los mejores médicos. Yo sabía que mi padre tenía miedo de que, si yo decidía volver atrás y retomar el camino junto a Luis, entonces, bajo ninguna circunstancia, el padre de Luis podía morir por mi culpa. Cuando unos padres aman a su hija, piensan por ella a muy largo plazo, pero mi madre no pudo soportarlo. Llevándose una mano al pecho, no dejaba de preguntarme: Ellen, ¿tú qué piensas? Solté un largo suspiro y dije: iré a verlo. Capítulo 13. En el hospital, Luis estaba inusualmente lúcido. Acababa de ver a su padre, con toda la cabeza blanca, sin que quedara ni la mitad del aura del viejo patriarca de otros tiempos. Todo era culpa suya. Un solo paso en falso y el odio se convertía en una condena para toda la vida. Se había perjudicado a sí mismo y también había perjudicado a su padre. En ese momento, todavía no sabía que el cáncer de su padre era una mentira. Lo único que sabía era que, muy pronto, Ellen iba a venir a verlo. Media hora después, llamé a la puerta de la habitación. Los ojos de Luis se llenaron de alegría, pero en cuanto vio a Pablo detrás de mí, esa luz se hundió. Aún así,
Ya no se atrevía a hacerse el importante. Incorporándose un poco, dijo, Ellen, ¿has venido a verme? Asentí y le dije, he venido a decirte dos cosas. Si puedes soportarlas, vive. Si no puedes, morirte tampoco pasa nada. El rostro de Luis estaba pálido, pero aún así se obligó a sonreír y dijo, puedo soportarlo. Mientras estés a mi lado. No le seguí la corriente. Fui directa al grano. Tu padre no tiene cáncer. No necesitas preocuparte de que vaya a morirse por esa enfermedad. Aunque, quién sabe, quizás sí. Nunca se puede saber. Solo tardó un segundo en comprender. Con los labios temblándole ligeramente, dijo, entonces, aquella noche, respondí con un leve murmullo, tu padre te drogó. Bajó la cabeza, como si sintiera dolor y, al mismo tiempo, impotencia. Yo seguí hablando, menos mal que tu padre no tiene cáncer. Si lo tuviera, el hijo de Victoria tampoco podría salvarlo, porque ese niño no es tuyo. En 10 años de matrimonio, la que no podía tener hijos no era yo. Su rostro se puso todavía más blanco, y enseguida entendió por qué le estaba diciendo esas dos cosas. Me miró y dijo, Ellen, yo no, lo sé, lo interrumpí. Claro que no estuviste con Victoria porque yo no pudiera tener hijos. Fuiste víctima del plan de tu padre, y le creíste. Querías conservar a ese niño para salvarlo con la médula ósea. Pero, Luis, no creo que fueras tan estúpido como para creerte sin más a tu padre en cuanto dijo que tenía cáncer. Levanté la vista hacia él. Querías salvar a tu padre, sí, pero también querías un hijo propio. Aunque no lo admitas, te conozco demasiado bien. No fuiste a comprobar si tu padre realmente tenía cáncer porque querías aprovechar esa oportunidad para quedarte con ese niño. Estabas dejándote llevar por la corriente. Estabas esperando a que el niño naciera para que yo lo aceptara. Porque, en el fondo, tú creías que yo no podía tener hijos, ¿verdad? Luis, no solo me traicionaste a mí y traicionaste nuestro matrimonio, también insultaste mi inteligencia, despreciaste mi dignidad, e incluso traicionaste el amor que yo sentía por ti. Así que mi divorcio contigo no fue un arrebato de rabia. Iba completamente en serio. ¿Lo entiendes? No esperaba que, en cuanto terminé de hablar, Luis se desmayara. En menos de media hora, emitieron 2 avisos de estado crítico. Yo me quedé fuera de la UCI, con el ceño fruncido, mirando a Pablo, que había venido conmigo. Se me encendió una idea, y le pregunté, tú eres experto en psicología. ¿Crees que? Él asintió. Es real. Las enfermedades mentales son las más difíciles de tratar. Cuando el paciente no tiene voluntad de vivir, los órganos empiezan a fallar muy rápido. Ya ha habido muchos casos clínicos previos. Lo que acabas de decirle bastaba para dejarlo completamente sin ganas de seguir viviendo. Yo vine precisamente para ayudarte a ver si era real o no, y creo que podría morir muy pronto. Guardé silencio unos segundos y luego pregunté, entonces yo, él negó con la cabeza. No cuenta. Ni siquiera contaría como homicidio imprudente. Respondí con un simple, oh, y no dije nada más. Solo pensé que Pablo sabía leer muy bien el corazón humano. Pasó otra hora. Al final, Luis logró ser salvado. El médico dijo, el señor Luis tiene una voluntad de vivir muy baja. Es difícil saber cuánto podrá recuperarse de aquí en adelante. Tengo que admitir que, hasta este momento, el odio que llevaba en el fondo del corazón no se había disipado de verdad ni en la mitad. Y en ese instante, al oír al médico decir que Luis tenía tan pocas ganas de vivir, por fin solté todo. Ya está. Que esto cuente como perdonarme a mí misma, y también a él. Capítulo 14. Después de aquel día, no volví nunca más al hospital. Para Luis y para mí, quizá no volver a vernos jamás sea el mejor final posible. En cuanto a su enfermedad, ya había médicos y psiquiatras profesionales para tratarla. Ya no teníamos 17 años, y tampoco seguíamos en una ciudad extranjera como Los Ángeles. Él ya no necesitaba protegerme, y yo ya no tenía por qué llorar por él. Más tarde, oí decir que al padre de Luis finalmente no le alcanzaron las fuerzas y murió de enfermedad, y que, a raíz de la muerte de su padre, Luis por fin recuperó un poco la lucidez. Después de volver a Hong Kong, vendió la empresa familiar y se fue a Los Ángeles. En cuanto a Victoria, no solo no llegó a tener la boda que esperaba, sino que además perdió al bebé y se quedó con medio cuerpo enfermo. Solo después de que la empresa de su familia fuera arrastrada al abismo empezó a arrepentirse, y nada de eso tenía ya relación conmigo. En un abrir y cerrar de ojos llegó febrero, y el año nuevo estaba ya a la vuelta de la esquina. Por todas partes, Hangzhou estaba impregnada del ambiente de fin de año. Aunque crecí aquí, si lo pensaba bien, ya hacía más de 10 años que no recorría esta ciudad con calma, así que propuse salir a pasear un poco. Pero mis padres llevaban ya mucho tiempo viviendo en Hangzhou. Uno hizo un gesto con la mano y dijo, no me interesa,
y el otro me empujó un poco diciendo, que te acompañe Pablo. Yo estaba pensando en dejarlo correr y, si acaso, ir a dar una vuelta sola, pero no esperaba que Pablo ya hubiera recibido las órdenes de mi madre y que al día siguiente estuviera esperándome abajo, en Wang Jin. Durante aquellos días fuimos a muchos lugares. La mayoría eran callejones de todo tipo. Nanluoguxian, Beiluoguxian, Yandai Siege, Qianmen Street. Por todas partes se respiraba esa soltura y ese ocio tan propios de Jingzhou. Los fresnos centenarios a ambos lados de los callejones se mecían con hojas doradas, y por donde miraras había patios tradicionales de ladrillo gris y tejas negras. Un anciano pasaba con una jaula de pájaros en la mano, tarareando trozos de ópera de Pekín. Al pasar por allí, vi un árbol de caquis plantado en la casa de no sé quién, todo cargado de frutos rojos como pequeños farolillos, tan llenos, tan apretados, y aún así nadie los recogía. Los dejaban allí para que los pájaros que cruzaban el aire los picotearan, hasta que caían al suelo con un suave plof. En Hong Kong cada palmo de tierra vale una fortuna. Incluso en la cima del Victoria Peak no se percibe el menor rastro de calma. Todo el mundo corre hacia adelante y ya ni recuerda el camino por el que llegó. Me quedé tan absorta mirando aquel árbol de caquis que no volví en mí hasta que Pablo me dijo que esperara un momento, que iba y volvía enseguida. Respondí con un suave murmullo y le dije que fuera, y seguí caminando despacio, mirando a mi alrededor mientras lo esperaba. Unos minutos después, Pablo volvió sosteniendo un ramo sencillo hecho con caquis. Me llegó de golpe el aroma de la fruta mezclado con el olor de los cacahuetes tostados, y encima llevaba un cuadrado de papel blanco con las palabras, buen caqui, buen cacahuete. Alcé una ceja, con una sorpresa agradable asomando en la cara. ¿Los has recogido de casa de alguien? Él asintió. Vi que llevabas rato mirándolo, así que fui a buscar a la familia. Cuando les dije que quería regalárselos a una mujer, se pusieron contentísimos y sacaron una pértiga larga para cortar unos cuantos. Los cacahuetes también estaban recién tostados. Olían de maravilla. Me encantó enseguida, y empecé a mirarlo de un lado a otro sin soltarlo. Esto me gusta mucho más que aquel ramo de rosellas. Apenas lo dije, Pablo se detuvo un instante. Yo me di cuenta de que podía sonar un poco descortés y me apresuré a disculparme. Perdón, no quería decir. Él me interrumpió. Ellen, sé muy bien qué es lo que te preocupa todos estos años. No es que haya estado esperándote a ti. Es solo que esperar a alguien que de verdad te comprenda es demasiado difícil, y por eso he seguido solo, sin casarme. Lo miré. Sabía que había entendido perfectamente el sentido de mis palabras, frente a la fe y la espera que simbolizaban aquellas rosellas. Lo que yo quería ahora era precisamente la vida sencilla de los caquis y los cacahuetes. Había amado con demasiada amargura, con demasiado dolor. De verdad no quería volver a pasar por algo así. Estaba a punto de hablar, pero me di cuenta de que no sabía cómo expresarlo. ¿Acaso iba a decirle, de verdad no siento nada por ti, aunque digas que no has estado esperándome? ¿Sigo sintiéndome presionada? ¿O debía decir, no importa lo que hagas, mientras haya en ello la intención de cortejarme, yo me sentiré incómoda? Pero hacía no mucho yo misma me había aprovechado de él, e incluso había dicho que iba a empezar una nueva vida. ¿Cómo iba a explicar eso? Unos segundos después, como si me hubiera leído el pensamiento. Me miró y dijo con seriedad, amigos, solo amigos, entre amigos, ayudarse es lo natural, ¿no? Era demasiado resolutivo. Y demasiado bueno entendiendo el corazón de los demás. Con una sola frase, dejó al descubierto justo aquello que más me preocupaba, aunque yo supiera que quizá eso no fuese lo más sincero de su corazón. Él estaba dispuesto a decir claramente que solo éramos amigos, a prometer con firmeza que no volvería a cruzar ningún límite. Estaba dispuesto a darme tiempo y espacio, y al mismo tiempo proteger esa parte sensible y torpe de mi corazón. Ya solo por eso, le estaba profundamente agradecida. Un momento después, sonreí y dije, gracias. Él asintió y se dio la vuelta para seguir andando delante de mí, como si quisiera seguir enseñándome un poco más de esta ciudad de Jingzhou, y yo fui detrás de él, sintiendo que, dentro de toda aquella ligereza, empezaba también a nacer en mí una cierta expectativa, no solo por el tiempo inmediato que venía, sino también por el futuro. Dicen que envejecer juntos no puede ser reemplazado simplemente por unas canas compartidas, y que el hecho mismo de conocerse ya es una gran fortuna. Pero si de verdad todavía existe un después para nosotros, entonces quizá algunas cosas también puedan dejarse al curso natural de las cosas, siguiendo el deseo del corazón. Eso ya se verá más adelante. Epílogo, Luis. Después de la muerte de mi padre, lo llevé de vuelta a Hong Kong y lo enterré junto a mi madre. Mi madre murió en un accidente cuando yo tenía 15 años. Se fue de repente,
y aquello hundió a mi padre en un dolor inmenso. Cada vez que me veía, pensaba en ella. Por eso eligió enviarme al extranjero. Muchas veces pensé en ello. Si no hubiera conocido a Ellen 2 años después, ¿habría terminado yo también, como mi madre, muriendo en algún accidente? Por suerte, tuve a Ellen, pero también la perdí. Después de volver a Hong Kong, recuperé bastante la lucidez. Lo que más me torturaba era descubrir que toda Hong Kong estaba llena de recuerdos nuestros. Ella estuvo aquí, viviendo conmigo, viéndome día y noche, durante 10 años enteros. No sé qué fue exactamente lo que me nubló el corazón. ¿Cómo pude llegar a perderla? Solo sé que todo esto me lo busqué yo solo. Ella me amó tanto, soportando durante 10 años rumores y habladurías por mi culpa. Y aún así yo fui codicioso mientras la tenía a ella. Todavía quería además un hijo propio. Ya no podía seguir quedándome en Hong Kong, por eso vendí la empresa. Y tampoco podía volver a poner un pie en Jingzhou. Ella lo había dicho con claridad, no quería volver a verme. Iba a empezar una nueva vida. Después de darle muchas vueltas, crucé otra vez el océano y regresé a Los Ángeles. Parecía que solo aquí quedaba todavía algo capaz de sostener el resto de mi vida. Un día, volví al campus de UCLA y me senté durante mucho tiempo bajo aquel gran árbol al que solíamos ir. Cuando me puse de pie, tenía las piernas un poco entumecidas. Me incliné para golpearme suavemente la pantorrilla, y entonces vi de pronto una línea de caracteres chinos. Habían pasado ya muchísimos años, y aún así todavía se distinguía vagamente lo que decía: Luis, me gustas muchísimo. En ese instante, el dolor fue tan intenso que casi no pude enderezarme. Tosí durante un largo rato, hasta que terminé expulsando un coágulo de sangre oscura y por fin logré recuperar el aliento. En ese momento supe que me quedaba poco tiempo. Miré con atención aquella línea de palabras. Mi razón volvió a derrumbarse con estrépito, hecha pedazos. Me escondí detrás del árbol y rompí a llorar sin consuelo. ¿Qué fue exactamente lo que hice? Solo cuando el sol empezó a ponerse, saqué del bolsillo aquella pluma Montblanc que ya no tenía tinta y escribí, trazo por trazo: Ellen, lo siento.